comenzando este nuevo live 10 de septiembre del 2020. Día muy especial, que vamos a tener un interesante y complejo live, diría yo, porque coincide cuando comenzamos a hacer la promoción del live de trastorno afectivo parte 2, que comprende fundamentalmente lo que va a ser el trastorno bipolar. Bueno, coincidió con el día que la Organización Mundial para la Salud destina a prevención del suicidio. Tema muy pertinente a los trastornos del afecto, los trastornos afectivos. Entonces habíamos hecho ya un primer encuentro de este tema de los afectos y sus trastornos cuando hablamos de la depresión, y vamos a hacer un pequeño repaso, un recordatorio también hoy cuando hablemos del trastorno bipolar. Pero indudablemente que si vamos a tocar cualquier tema de salud mental, hoy tenemos que hacer una breve introducción de ese tema tan complejo como es el suicidio. Entonces yo diría que vamos a dividir esto en tres partes importantes. Una primera parte que sería referente a algunas observaciones que vamos a hablar sobre el tema del suicidio. Una segunda parte que vamos a hablar sobre el trastorno bipolar en sí, el trastorno bipolar clásicamente. ¿Qué es lo que es el trastorno bipolar en sí? ¿Qué es lo que se entiende? Primero yo lo voy a hablar coloquialmente, como yo lo entiendo, en palabras sencillas, y después vamos a ir un poco más a la parte de los síntomas, signos y criterios clínicos. Y después vamos a hablar lo último, que como ya se aborda los trastornos bipolares, que es el espectro de los trastornos bipolares. Bueno, se está conectando ya la gente por aquí. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy comenzamos una hora más tarde, aquí en Argentina, a las 7 y en Venezuela a las 6, porque antes eran las 6 aquí, las 5 ya era como un poco temprano, pero bueno, para darles también a ustedes un poquito más de tiempo que se conecten y de otros lugares también. Tema pandemia, seguimos por aquí en estos aires de Buenos Aires, respirando buenos aires, valga la redundancia, y bueno, muy en contacto indudablemente con la tierra de uno, con Venezuela. 10 de septiembre entonces, Día Mundial de Prevención del Suicidio, decretado por la Organización Mundial para la Salud. ¿Qué objeto tienen estos días? Ustedes han podido ver el Día Mundial del Lupus, que es el Día Mundial de la Fibromialgia, de la angustia, del pánico, de la depresión, del suicidio. Pero yo creo que esto es muy importante porque son días que la Organización Mundial de la Salud decreta, vamos a decirlo así, asigna para que se hable del tema, se sensibilice a la población sobre el tema. ¿Qué mejor tema que el del suicidio? Ha habido un aumento importante a nivel mundial de porcentaje de casi el 60% de los suicidios. Suicidio es toda muerte que se comete a sabiendas de que se va a lograr el objetivo. A nivel mundial hay 800.000 personas que se suicidan al año. Eso quiere decir, óiganlo bien, eso quiere decir una persona cada 40 segundos. O sea, un problema realmente pues alarmante. Es la segunda causa de muerte en una edad entre los 15 y los 29 años, de personas jóvenes. Y ahí hay una diferencia importante en este tema, porque hay dos grupos etarios como de riesgo, vamos a llamarlo así, para el tema de quitarse la vida, el tema del suicidio, que son el grupo de los adolescentes, el grupo de la tercera edad, los ancianos ya de mayor edad. El adolescente por la impulsividad, los actos del adolescente son impulsivos. De repente hay una situación disparadora, viene la idea y cometen el acto. En los ancianos, en la tercera edad, ya es una decisión un poco más elaborada, producto de un gran sufrimiento, de pérdidas económicas, pérdidas afectivas, enfermedades terminales, enfermedades dolorosas. Y de alguna manera pues es un acto más planificado. Pero de paso yo quiero invitarlos porque a las 8 de la noche vamos a tener una entrevista que ha sido también por Paola, una comunicadora social, sobre este tema más en específico, pero bueno, no podía yo hablar de los trastornos afectivos sin hacer una pequeña introducción de este tema. Pero lo fundamental que una persona
tiene indudablemente para llegar a estos extremos es una pérdida del sentido de la vida. La pérdida del sentido de la vida puede darse por muchas cosas, una enfermedad mental, pérdidas económicas, problemas sociopolíticos, de soledad, y estamos en un tema mundial de aislamiento, de problemas socioeconómicos y que de alguna manera han sumado a ese ascenso que ya venía del porcentaje de suicidio, han sumado causas y condiciones para que esto se convierta en un tema muy delicado. De manera que, ya relacionándonos un poco más con el tema de los afectos, acuérdense que habíamos dicho que 15% de las personas que se suicidan son por depresión, y en el tema que nos ocupa, que vamos después también al final a hacer énfasis en eso, en el trastorno bipolar, afortunadamente una condición que se trata y tiene muy buen pronóstico, pero 30% de los pacientes bipolares que no son tratados cometen suicidio, versus o en contra del 5 al 6% de los pacientes con trastorno bipolar que son adecuadamente diagnosticados y tratados no llegan a este lamentable deceso. Entonces, para finalizar un poco, y quiero dejar como el mensaje, es importante, y sobre todo en esta situación que estamos de pandemia, en esta situación tan compleja, que una pequeña secuencia de aminoácidos nos puso a todos realmente en pausa. Un virus. Tenemos que repasar realmente cuál es el sentido entonces que le damos a nuestra vida, y eso pasa por un tema primero individual, cuál es el sentido individual de cada quien, de la vida, y por un tema también un poco más existencial, un poco más global, un poco más a nivel trascendente de cuál es el sentido realmente macro de la vida. Porque yo creo que eso es lo fundamental que está en el tema tan complejo y tan doloroso del decidir quitarse la vida. Por supuesto, bueno, mucho más detalles y cifras y situaciones particulares tanto de nuestro país como mundial, que hoy han salido muchísimas situaciones referentes al suicidio, y como le digo, vamos a tener una entrevista después, como pueden haber anunciado aquí en el Instagram de una comunicadora social, y vamos a hablar un poquito más en detalle en ese espacio, pero no puedo realmente hablar de un trastorno afectivo sin tocar este tema el día de hoy. Bueno, muy bien. Yo quiero decir 3 cosas muy importantes antes de hablar del trastorno afectivo. No hay enfermedades sino personas con condiciones. O sea, no hay enfermedades sino enfermos. Es una frase que siempre decimos mucho, siempre se la repetimos a los alumnos de medicina, porque definitivamente pues no podemos etiquetarnos como somos un trastorno bipolar, somos un cáncer, somos una artritis, sino que son las condiciones de salud, las condiciones patológicas, de alguna manera son condiciones que nos acompañan como parte de nuestra vida, pero que no llegan a ser realmente nuestra vida, sino que es parte de condiciones que va a acompañar nuestra vida, con las que tenemos que asumir y que, bueno, tenemos que cumplir con los tratamientos o exámenes que eso dedique. Pero eso quiero dejarlo claro, porque si bien aquí hablamos de síntomas, signos, clasificaciones, criterios, eso a nivel de la clínica y de la epidemiología es importante, porque para términos de tratamiento y pronóstico, bueno, sí tenemos que tener como ciertos diagnósticos, ciertas etiquetas, ciertos rótulos, pero bajo la certeza de que no podemos solamente dedicarnos a los criterios y a los diagnósticos, a los síntomas y signos, porque lo importante es la persona, y cada enfermedad en cada persona, si sea la misma, es diferente. Eso es una cosa bien importante que tenemos que dejar en claro en todos estos micros que hemos estado conversando, que indudablemente que vamos a hablar desde un punto de vista clínico, de criterios, síntomas y signos, pero que lo importante es la persona que tiene esa condición. Para diagnósticos, tratamientos y pronósticos, sí tenemos que tener criterios y diagnósticos precisos. Lo normal de lo patológico, ¿qué lo diferencia? Lo hemos dicho ya varias veces, y en esto del trastorno bipolar es fundamental la intensidad y la duración y la interferencia que la condición haga en las actividades normales del individuo a nivel social, laboral, familiar, afectivo, etc. Entonces, lo normal de lo patológico, y sobre todo en el tema de las emociones y en psiquiatría, la diferencia está entre la intensidad y la duración del cortejo sintomático, y si eso interfiere en las actividades
usuales de la vida diaria del individuo y sus relaciones sociales, laborales, personales, afectivas. Bueno, muy bien. Yo les voy a dar la idea fundamental en lenguaje sencillo de qué es lo que se trata trastorno bipolar. Ya vimos lo que era la depresión. Vamos a hacer un pequeño repaso. Depresión tiene dos criterios fundamentales que son la tristeza, pero la tristeza patológica, que era la tristeza la mayor parte del día, la mayor parte de los días y que por lo menos se mantiene durante un periodo mínimo de 2 semanas. Y la anedonia, es decir, la pérdida del placer que nos ocasionan las actividades que usualmente nos gustan. Entonces, una de estas dos condiciones, la tristeza patológica como lo hemos definido o la anedonia, tiene que estar presente para que de alguna manera uno pueda seguir investigando si hay otros síntomas y signos que se suman para hacer el diagnóstico de un cuadro de depresión, de una depresión mayor, como así se llama en la clasificación. Además de la anedonia y o la tristeza patológica, tenemos trastornos del sueño, trastornos del apetito, ideas de minusvalía y culpa, ideas con la muerte y pensamientos suicidas, fatiga, de alguna manera que ya hacen el cuadro definitivo de depresión. Entonces, el trastorno bipolar se compone de dos polos, como lo dice. Uno es el polo melancólico depresivo en el extremo y que tiene los criterios de la depresión mayor, como dijimos. Y el otro polo es el polo que se llama de la manía. A partir de hoy, ustedes que me están acompañando o todo el que oiga esta grabación después que quede en el Instagram, a partir de hoy manía se va a llamar a un estado de euforia extrema, un estado de contento, de alegría extrema, pero tan extrema que ya es disfuncional, es decir, altera las relaciones familiares, laborales y afectivas del individuo. Es un estado de alegría y de euforia extrema, anormal, patológica, que es el otro extremo que de alguna manera compone lo que es el trastorno bipolar. Entonces son los dos polos, el polo depresivo, melancólico por un lado y el polo maníaco, afectivo, hipertímico, eufórico, hipertímico hacia la manía, que de alguna manera son estos los dos polos los que componen el trastorno bipolar, que se presenta en la persona que padece esta condición en ciclos definidos, tanto de euforia patológica o de manía como de tristeza o melancolía, con periodos que puede de alguna manera estar completamente normal. Ya vamos a ver los periodos de cuándo tienen que ser, como decíamos, intensidad y duración y alteración en las actividades cotidianas del individuo. Entonces, fundamentalmente, en palabras sencillas, de eso se trata el trastorno bipolar. Dos polos hipertímicos, un polo hipertímico hacia la depresión o el otro polo hipertímico hacia ese estado de euforia y alegría exacerbado, patológico, que es la manía, que como dijimos que a partir de hoy manía quiere decir eso. Ya en los años de Hipócrates se definía la teoría de los humores. Él decía, el cuerpo humano está compuesto de 4 sustancias básicas llamadas humores y cuyo equilibrio entonces es lo que determina el estado de salud del individuo. Entonces teníamos el humor colérico determinado por la bilis amarilla, la bilis negra que nos daban el humor melancólico, la sangre que era el tipo sanguíneo y la flema que era el tipo flemático. Por supuesto que cuando predominaba la bilis negra en los teoría de los humores de Hipócrates, entonces ese era el melancólico, el triste, y ya Hipócrates empezaba a definir lo que eran los temperamentos. Los temperamentos los que traemos de nacimiento, pero que de alguna manera con el contacto con el ambiente se va formando la personalidad. Pero ya Hipócrates definía estos 4 temperamentos importantes. Después se empezó a ver que había personas que tenían estas dos oscilaciones, que estaban o muy deprimidos o muy eufóricos, y lo empezaron a llamar que era en la parte maníaca había síntomas muy desorganizados que podían llegar incluso a psicosis, a síntomas de mucha desorganización. Entonces se empezó a llamar por allá en los años 1800 este trastorno bipolar la locura circular,
porque decía locura circular, que después también se le dio el nombre de doble forma, porque era que estaban muy deprimidos o estaban muy eufóricos la misma persona. Entonces le decía, esto es una situación de doble forma o circular. Entonces se le llamaba, como predominaban fundamentalmente en ese estado de manía los síntomas muy desorganizados o psicóticos, le decían la locura de doble forma o la locura circular. Y después, más recientemente, en los años 1800, se empezó a llamar la psicosis maníaco-depresiva, pero ya psicosis como maníaco-depresiva. Hoy día, repito, como vamos a ver, lo del espectro bipolar no está dentro del marco de la psicosis, sino está dentro del marco de los trastornos afectivos, que son muy amplios. Pero en el año 1899, Kraepelin, el gran padre de la nosografía y de la clasificación en psiquiatría, empezó a llamar esto la psicosis maníaco-depresiva. Y cuando yo empecé a estudiar medicina, se estudiaba como psicosis maníaco-depresiva. Hoy ya es el trastorno bipolar, y como repito, que es lo más importante que quiero dejar, es todo un espectro. Es todo un espectro de variación desde la melancolía depresiva hasta la manía, que son los dos polos del trastorno afectivo bipolar. Para diagnosticar el trastorno bipolar debe haber entonces un episodio maníaco, y antes o después del mismo pueden haber existido episodios hipomaníacos o depresivos. Ya vamos a definir bien lo que es la hipomanía. Entonces tenemos que tener tres conceptos claros hoy. La manía, que ya sabemos qué es; la hipomanía, que ya vamos a saber en qué se diferencia; bueno, y la depresión, y la depresión mayor, que ya la sabíamos del el encuentro pasado. ¿Cuáles son las características? Entonces ya vamos a la parte más clínica de manifestación de las características de la manía. Como dijimos, ese estado eufórico, desorganizado, exacerbado, que definitivamente pues altera las relaciones, es disfuncional para las relaciones normales del individuo. Bueno, la persona que tiene ese estado de euforia exacerbada, llamado manía, está hiperactivo, se siente mucho más enérgico que de lo normal, está irritable, peleón, gritón, discutidor, muy seguro, hiperseguro, hace más cosas de lo habitual, disminución de la necesidad de dormir, que es distinto al insomnio. El insomnio es que no puedo dormir por alguna preocupación, por alguna situación que tengo de alguna manera que me atormenta, pero no, esto es una disminución de la necesidad de dormir. Yo me siento pero tan todo, que incluso la necesidad de dormir es poca. Yo duermo 3 horas, ya me levanto otra vez enérgico, eufórico, con ganas de comerme el mundo. Más hablador de lo normal, pensamientos, esto es muy importante, el curso del pensamiento es un pensamiento acelerado. Es una pregunta que uno le hace mucho al paciente, si el curso de los pensamientos los está notando ahora como mucho más acelerado, y es una pregunta típica. Sí, yo siento además en mi cabeza los pensamientos ahorita muy acelerados, muy rápido, me vienen ideas grandiosas y buenísimas. Pero esto hace a la vez que haya distracción y dificultad en concentrarse. Se torna muy extrovertido, personas que no necesariamente son extrovertidas, de repente se tornan extrovertidos, echadores de bromas, saludadores, piropeadores, más sociables, simpáticos, mucho más interés también por el sexo que lo habitual, y actividades riesgosas y derroche de dinero. Son características muy importantes que van definiendo lo que es una persona en una crisis maníaca, en una etapa maníaca del trastorno bipolar. Como verán, esto también ya nos va llevando a lo difícil que es en ocasiones pues que este paciente pida ayuda, porque si nos ponemos a ver, pues bueno, esto es un estado bastante chévere, si podemos hablar en cuestiones coloquiales, porque de alguna manera el individuo se siente pero tan bien, entonces bueno, se lleva el mundo por delante. Entonces generalmente quienes lo llevan a la consulta son los familiares, porque el paciente en sí se siente mejor que nunca. Entonces, ¿cómo va a consultar? Y esta es una de las cosas más importantes del tratamiento, aparte de los fármacos y todo, que es la psicoeducación. El que el paciente tenga conciencia de esta condición, y que en las situaciones de manía, como va a ser muy difícil que él mismo acepte, que sepa él o los familiares cuáles son los síntomas fundamentales que generalmente comienzan a darse para poder pedir ayuda a tiempo y yugular realmente la crisis. En depresión es diferente. Cuando estamos en el polo depresivo, la persona se siente tan mal que va volando al médico, porque es un malestar sumamente indeseable. También la manía es un bienestar, entre muchas comillas, exacerbado, patológico, que bueno, consultar ahí no es fácil. Por eso es que en el trastorno bipolar, también otro concepto muy importante, que la familia está
como en toda enfermedad por supuesto, pero particularmente aquí muy, muy implicada. Y una vez que la familia ya sabe de lo que se trata, el paciente tiene autoconciencia realmente de la condición, este trastorno se controla perfectamente y el individuo puede llevar su vida normal. Si las crisis realmente se controlan adecuadamente, el deterioro, lo que es el deterioro cognitivo, a diferencia de por lo menos un cuadro sumamente complicado de psicosis, que es la esquizofrenia, que produce un deterioro mucho más marcado, el deterioro aquí con las crisis bien controladas y el desempeño a nivel de la vida del individuo pues es totalmente normal, pero hay que diagnosticarlo adecuadamente. Un dato muy curioso, entre el comienzo de los síntomas y cuando la persona va a la consulta, a veces pueden pasar hasta 10 años. Entonces imagínense 10 años en esto que no se diagnostica adecuadamente, que no se trata y que, bueno, pasamos por periodos de mucha euforia y mucho aceleramiento, mucha aceleración y periodos de gran depresión, de gran tristeza, que de alguna manera que se tarde entre el comienzo de los síntomas y hacer un diagnóstico adecuado hasta 10 años es mucho tiempo el que se pierde. Estas cosas, esto que conversemos, pues sirven realmente para que la gente pues esté alerta a estos síntomas, no que a los diagnósticos, sino que ya eso pues parte sí del personal de salud, del personal médico, que tiene la teoría también, pero tiene la experiencia, tiene las evidencias y entonces pone el tratamiento adecuado para cada caso, como dije, dependiendo de cada enfermo, independientemente de que el cuadro sea el mismo, pero que la gente por lo menos sí le parezca que esto como que alguna vez yo dije que oí que no era lo normal y que pueda ayudar al paciente a acudir adecuadamente a consulta. Ahora, como decíamos, intensidad y duración. Bueno, manía, entonces, un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansible o irritable, eso es textualmente así como reza el criterio, aumento anormal y persistente de la actividad o energía, que dura por lo menos una semana la mayor parte de los días. Entonces, este estado de ánimo exacerbado, más un aumento de la actividad o de la energía, anormales, como hemos dicho, exacerbado, dura por lo menos una semana la mayor parte de los días. Y va acompañado de sentimientos de grandeza o gran autoestima, disminución de la necesidad de dormir, repito, este es un indicador muy importante. La frecuencia de las palabras son altas, hay lo que se llama la taquilalia, más hablador y simpático de lo normal, aumento de la velocidad de pensamiento, otro punto muy importante que hay que preguntarlo como tal, facilidad de distracción en consecuencia, se somete a actividades de riesgo y esto es lo que hace este estado de aparentemente felicidad extrema, pues muy peligroso porque entonces hace juegos riesgosos, inversiones, viajes, compras, más gastador de lo normal, hipersexualidad y pues interfiere en las actividades normales del sujeto. Yo le digo mucho a los pacientes en el tema psicoeducativo para que se entienda como un poquito más fácil. Mire, usted tiene como una alteración en lo que se llama el regulador del humor. Uno tiene como un regulador del humor. Entonces usted tiene una alteración ahí. Entonces lo triste lo hace sentir muy triste y lo alegre usted lo siente y lo vive muy, muy, muy alegre. Es una forma también gráfica de entender el trastorno bipolar. Es como que lo que todos tenemos así, un aparatico, pero no es un aparatico por supuesto, que es como un regulador de nuestras emociones. Bueno, lo triste es triste y nos ponemos tristes y lo alegre pues alegre y nos ponemos contentos. Usted tiene como un problema en ese aparatico regulador, entonces cuando hay lo alegre, lo emocionante, usted pues bueno se pone demasiado emocionado y alegre, eufórico, y cuando hay situaciones tristes, cuando hay situaciones dolorosas, pues entonces usted se pone demasiado deprimido, entonces va entre los polos, que repito, del trastorno bipolar, de la depresión y de la manía. Notas importantes. Entonces aquí tenemos alteraciones cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas, una conducta habitual de la persona se observa aumentada. Velocidad del pensamiento, nivel de actividad y el habla aumentados. Y cualitativas que se ve en los temas como de la irritabilidad, las personas tranquilas que de manera se ponen mucho más irritables, nuevos intereses un poco extraños y un problema de comorbilidad muy importante del trastorno bipolar. Consumo de alcohol y drogas. Esto lo hace una combinación muy peligrosa. En estos estados, tanto de depresión como más el de la manía, la combinación de alcohol y drogas, que
se presta para eso, es una combinación muy peligrosa, muy explosiva. Y uno de los cambios más sensibles también, así como la aceleración del pensamiento, la euforia, la grandeza, la irritabilidad, es la disminución de la necesidad de dormir. Cuando esto lo expresa la persona, pensamientos más acelerados de lo normal, euforia, grandiosidad y disminución de la necesidad de dormir, pues hay uno que sospechar que pueda tratarse de una de estas condiciones. La euforia expansiva que irradia hacia los demás ocasionalmente se puede también ver como irritabilidad, hostilidad. Y en las áreas cognitivas, pues como ya dijimos, el aceleramiento de las palabras, la taquilalia, la verborrea, sentimientos de omnipotencia, ideas megalománicas y de grandeza, que pueden llegar incluso a ser, en algunos casos, pues delirantes. Y eso era lo que inicialmente se observaba cuando esto no se diagnosticaba adecuadamente, que entonces se decía que era la locura, la psicosis maníaco-depresiva. Hay situaciones maníacas que cursan con algunos síntomas psicóticos, pero no toda la manía tiene síntomas psicóticos. Hoy día, gracias a Dios, de todas maneras, al diagnóstico precoz, pues la parte ya que por deterioro se puede llegar incluso a la parte de la manía muy psicótica, pues se ve menos frecuente. Pero hay manías que pueden ser con elementos ya un poco más psicóticos, delirantes, alucinatorios, pero no es lo más usual, afortunadamente. Vamos ya un poquito más en el tema de los porcentajes. Les voy a decir del punto de vista del porcentaje, que es lo más frecuente que vemos en el paciente en manía. En ese estado, repito, para ser repetitivo, de euforia descontrolada, que de alguna manera es disfuncional. Aumento de la actividad. 100% hay aumento de la actividad. Más activos entran, salen, no necesitan dormir tanto, miles de cosas a la vez. Ánimo elevado. Aumento de la actividad motora y el ánimo expansivo elevado son los dos elementos fundamentales que se presentan en el 95-100% de los pacientes en un estado de manía. Disminución de la necesidad de dormir, insisto, locuacidad, personas introvertidas, personas más serias que de repente se ponen, simpatiquísimos, ejemplos de pacientes que uno ha visto. Entonces empiezan a saludar a todo el mundo en el trabajo, en la oficina, y le llevan regalos y chucherías y comida, y al jefe y a todo el mundo y a la secretaria, alguien que era un trabajador, normal, que iba a su trabajo, entraba, salía a su hora. De repente llega ese día el simpatiquísimo, más simpático de lo normal, y hablador y echador de chistes, y se mete con las personas, le echa los perros a la secretaria. Ese es un paciente en una crisis maníaca. Pensamiento acelerado, autoestima muy, muy elevada. En consecuencia de ese aceleramiento, esa rapidez de todo, pues hace que sea distraído y que no pueda fijar bien las cosas a nivel de memoria. Aumento de la sexualidad y abuso de alcohol y droga, fundamentalmente lo que ya hemos dicho, pero creo que ha quedado claro con me interesa que más lo repita para que a ustedes se les quede grabado. ¿Cuánto dura esta fase maníaca? La fase maníaca pueden durar semanas o meses, aunque con tratamientos adecuados y a tiempo se resuelven en cuestión de días. Cuando un paciente está bien medicado y ya ha concientizado su situación, la educación ha funcionado a nivel de él y de la familia. Cuando hay alguna descompensación, rápidamente, con un pequeño ajuste de la medicación, en 72 horas usted no va a una crisis. No va a una crisis maníaca ni va a una crisis depresiva. Las fases depresivas son más difíciles, pueden durar meses o incluso años, y el tratamiento es más complicado, pero prácticamente siempre se encuentra una solución. Porque fundamentalmente cuando empieza la crisis maníaca, si se consulta a tiempo con una pequeña ajuste en el paciente bien medicado y bien tratado, ahí mismo se yugula la crisis, 72 horas. Hay lo que se llaman los cicladores rápidos, que estos tienen al menos 4 episodios de cambio en el estado de ánimo en el transcurso de un año. Fíjense, algunos ejemplos más coloquiales de pacientes que están en crisis de euforia, de manía. El buen humor, más juguetones. Estos son resumen de algunos pacientes que uno ha visto: apurado, piropeador, galán, oye más música de lo normal o un tipo específico de música. En la psicoeducación, en el tema de la psicoeducación del paciente con trastorno bipolar, hay un tema que los familiares del paciente deben conocer. Generalmente la crisis de euforia, la crisis maníaca, comienza con algunos síntomas que siempre se repiten.
¿Qué quiero decir con esto? Ejemplos de pacientes que uno ha tenido, de verdad. Por ejemplo, empiezan a oír un tipo de música que no es la usual. Empiezan a poner música a todo volumen, heavy metal, por ejemplo, heavy metal, pues, un ejemplo que ha sido verdad. Bueno, un paciente que cuando empezaba a ir heavy metal o salsa de no sé quién, ahí la familia ya, llaman y consultan. Esto es lo que hace interesante y difícil, y bueno, que es un arte también esto del paciente bipolar, porque entonces no todo es condenable a bipolar. Bueno, alguna vez uno puede ir a una salsa y no necesariamente quiere decir que esté en una crisis maníaca. Entonces fíjense lo importante que es la psicoeducación y la constante relación con el médico, los familiares y el paciente, porque bueno, tampoco uno puede condenar a que esa persona que de repente le dio por ir salsa, entonces ya está maníaco, entonces vamos a tener que medicarlo, porque no, un momentico, ahí hay una cosa que hay que conocerse bien, conocer bien a el familiar, me van a decir, bueno, sí, aquí ya la cosa como que está pasando, pero que una vez ponga esa música que le gusta o que no es lo usual, bueno, tampoco quiere decir, pero a veces sí es el comienzo de una crisis, o se pone determinado tipo de color de ropa, o se pone determinado adorno, o se maquilla de una manera diferente, o toca de nuevo la guitarra, un paciente que había dejado la guitarra, son ejemplos de la práctica, interviene más en clase. Yo me acuerdo que tenía un profesor que consultaba cada vez que decía, Ernesto, me están aplaudiendo en clase, debo estar un poco eufórico porque es que últimamente me están aplaudiendo en cada clase. No, al final era que era un muy buen profesor y lo aplaudían, no necesariamente era que estaba entrando en una crisis de esta euforia. En otras ocasiones sí, pero afortunadamente él ya era un paciente de edad, a descanse, ya falleció hace muchos años, pero él, una de las cosas que él mismo consultaba era cuando ya tenía dando clases 3 días seguidos, mira, me están aplaudiendo mucho, entonces es que estoy muy eufórico. No está eufórico, vamos a ver cómo está el tratamiento, que hace tranquilo. Bueno, se levanta temprano, hace ejercicios de más, levanta pesa, va a correr, fuma y bebe de más, canta en el ascensor, le echa los perros a todo, como dije, impaciente, riesgoso, pasa el semáforo en rojo, está apurado, discute con todo el mundo, se siente cargado de energía, gasta mucho dinero, va a los bares y bebe más de lo normal. Entonces, de alguna manera, esas son cosas cambios en la rutina normal del individuo que tienen que prender las alarmas para una posible descompensación. Pero tenemos entonces tenemos 3 términos aquí que tenemos que manejar bien, tener claro. La depresión, que ya la tenemos clara, la manía, que ya la tenemos clara, y lo que se llama hipomanía, para después entrar en lo que es el espectro bipolar. La hipomanía son síntomas similares a los de la manía, pero que se presentan durante al menos 4 días. Durante al menos 4 días. No tanto como en el trastorno bipolar. La intensidad del episodio no altera las relaciones y funciones normales del individuo y no hay síntomas psicóticos que en algunas manías puede haber. Pero la hipomanía es una manía como menor. No es tan fuerte como la manía y no llega a alterar las relaciones normales, sociales, familiares, laborales, estudiantiles del individuo. Son individuos que funcionan como un poquito en más, pero que son así durante, toda su vida, no tienen ningún inconveniente. En algún momento pueden hacer una depresión, entonces eso ya sería lo que se denomina el trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar tipo 1 es el que describimos manía y depresión. El trastorno bipolar tipo 2 el que estamos escribiendo hipomanía y depresión. ¿Qué pasa en la práctica? Que esto es bien interesante y se los quiero compartir ya lejos de la teoría. Yo creo que lo tenemos ya claro y no tanto en la teoría, pero en la práctica, ¿qué pasa? Que a uno le llega, por ejemplo, o una persona de repente padece una depresión. Entonces una ya con todos los criterios de depresión, como ya ustedes también, como yo, de alguna manera la entienden, anedonia, tristeza la mayor parte del día, la mayor parte de los días, y trastorno de alimentación, trastorno en el sueño, ideas negativas, recurrencia de ideas suicidas o con la muerte, fatiga. De alguna manera, sí, esto es una depresión, no hay duda. Uno instaura un tratamiento y entonces resulta que a los 10 días, más o menos, regresa ese paciente y los familiares, aparentemente, lastimosamente para uno,
demasiado contento, sumamente contento, pero más feliz que nadie. Bueno, este doctor es lo mejor que yo he visto en mi vida, porque en 3 semanas ese hombre está, bueno, salió de la depresión y ahora está que no haciendo negocios, haciendo planes. Bueno, ese paciente es un paciente que el antidepresivo le hizo lo que se llama una virar o rotar o ciclar a manía. Entonces ese es un paciente también bipolar, un paciente bipolar que después posteriormente el espectro bipolar lo describió a Kiskal, que es un filósofo del trastorno bipolar, lo describe como el bipolar tipo 3, el paciente que cicla manía producto de los químicos. Entonces vamos viendo que de lo clásico que era la psicosis de doble forma, la psicosis maníaco-depresiva, depresión y manía, ya vamos viendo que puede haber hipomanía y depresión, ya vamos viendo que puede ser manía desencadenada por los antidepresivos y depresión. Entonces, a lo que voy es en la práctica clínica, cuando uno llega a un paciente con depresión, es muy importante, y esto para los familiares y para los mismos pacientes es importante que ellos lo sepan, que esto puede ser también la primera manifestación de lo que estamos hablando, del trastorno bipolar. Entonces, de alguna manera, uno tiene que hacer un interrogatorio muy, muy importante buscando que antecedentes en ese mismo paciente de estadios un poco de euforia, que pueden ser hipomanía, no tanto, o manía en algún momento de su vida, antecedentes familiares de que algún familiar si tenga algún diagnóstico del trastorno bipolar, entonces hay que sospechar mucho con esta depresión, no puede ser la primera manifestación de un trastorno bipolar, que algún familiar, uno de los más cercanos, sino anteriormente haya tenido depresión y lo hayan tratado y haya hecho una reacción como un poco exagerada del tema de manía con los antidepresivos, y que, bueno, entonces hay que tener cuidado con ese diagnóstico de depresión a nivel de tratamiento, porque el tratamiento no sería de entrada con antidepresivos, ahí ya es en el tema de fármacos que no vamos a entrar mucho porque no es tanto el tema, pero es lo que a uno le sucede en la práctica. 75% de los pacientes con un primer episodio depresivo responden al tratamiento de la depresión, psicoterapia, psicoeducación, farmacoterapia y les va bien y no hay ningún inconveniente, pero hasta 50% de esa primera depresión puede corresponder a algún grado del trastorno bipolar. Antecedentes de hipomanía, historia familiar del trastorno bipolar y viraje a manía con tratamiento antidepresivo, uno tiene que tener mucho cuidado en un paciente con depresión porque puede tratarse más bien de la primera manifestación, repito, de un trastorno bipolar. Edad de comienzo temprana, inicio en el posparto y ciclicidad estacional, ya vamos a ver un poco de qué se trata esto, que puede pasar también. Entonces, fíjense, a Kiskal, que como le digo, un psiquiatra que trabaja en California, San Diego mucho tiempo, todavía estará por allá, pero es un filósofo del trastorno bipolar. Él no solamente se ha dedicado a la parte clínica y de tratamiento del trastorno bipolar, sino de alguna manera, bueno, él realmente es un filósofo, se ha dedicado toda su vida a esto. Y él dice que hay un espectro. En el 1977 describieron, no, esto no es que es manía y depresión. El trastorno bipolar no es solamente, hay todo un espectro, y a yo se los he ido como comentando, de 6 tipos de trastorno bipolar. Entonces tenemos el trastorno bipolar tipo 1, que es así, el que ya describimos, ya lo conocemos, manía y depresión. Ya ustedes todos saben lo que es manía, sabemos lo que es depresión desde la parte anterior del live anterior. Entonces ese es el bipolar tipo 1, manía y depresión. Bipolar tipo 2 ya se los dije, hipomanía y depresión. No llego a manía, esa manía es absolutamente, bueno, que ya no se puede sino hospitalizarlo o en su casa o con un tratamiento fuerte, sino que, bueno, hipomanía, digamos, un estado de aceleramiento, pero productivo y bueno, no me interfiere en mis relaciones, tipo que siempre ha sido, no sé cómo no se cansa, mira, duerme 4 horas, pero bueno, es activo, funcional, un día se deprimió. Ese es un paciente con trastorno bipolar tipo 2. Trastorno bipolar tipo 3, la manía farmacógena que se llama, que es cuando el paciente con depresión que se trata y hace una crisis maníaca. La ciclotimia, que es lo que estaban preguntando por allí, digamos el paciente que tiene síntomas hipomaníacos y síntomas depresivos, pero que no llegan a completar los criterios completos de manía ni de depresión, pero tiene síntomas de hipomanía y síntomas de depresión durante varios meses al año puede ser. El trastorno bipolar tipo 5, que es la depresión más historia familiar de bipolaridad, el que también les comentaba. Llega un paciente con una depresión y entonces uno empieza a interrogar y ve que hay un
familiar con diagnóstico de trastorno bipolar para Akiscal, para el espectro bipolar, ese paciente tiene el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 5. Y el trastorno bipolar tipo 6, que es el diagnóstico, que es el paciente que no ha hecho episodios depresivos. Simplemente ha hecho 2, 3 episodios maníacos a lo largo de su vida, pero no ha hecho depresión, y dentro de la clasificación del espectro bipolar, entonces ya se entra en la clasificación del trastorno bipolar tipo 6. Entonces fíjense ustedes que no es simplemente como para la explicación se los relaté y como históricamente y anteriormente se definía que psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar por manía y depresión, sino que hay todo ya un espectro ya mucho más fino en la clínica y en la práctica que nos dan 6 tipos de trastorno bipolar. Estaban preguntando, creo que por ahí, prevalencia y estas cosas. Prevalencia, 1,5 a 2%. Cuando se aplican los criterios del espectro, puede llegar hasta el 5%. Claro, aquí fue también muy detallista. Entonces, él dice el medio bipolar, el bipolar 1, el bipolar 1,5, el 2,5. Llega un momento en que ahora entonces así todos somos bipolares. Yo me quedaría con esos 6 tipos primero, y la prevalencia es, como digo, del 2%, pero cuando se aplican los criterios ya se cuenta el concepto de espectro, llega hasta el 5%. No diferencia género, la edad de inicios antes de los 25 años, están preguntando mucho la parte epidemiológica, ya vamos para eso, a edad de inicio común antes de los 25 años, y latencia, como le dije, del inicio de los síntomas al diagnóstico puede durar hasta 10 años. De 4 a 6 años se separa el primer episodio del segundo episodio. El paciente puede estar perfectamente bien durante 4 a 6 años del primer episodio que le dio al segundo. Con el tiempo se pueden hacer un poco más frecuentes. Promedio de episodios de por vida son entre 8 a 10 episodios, más o menos. ¿Cuánto dura? Bueno, sin tratamiento la manía puede durar entre 4 a 6 meses. Y la depresión, como le dije, un poco más complejo, el cuadro depresivo, que puede durar sin tratamiento entre 6 a 9 meses. Con tratamiento no debe durar más esto de, 3 semanas. La depresión quizás un poquito más, pero más de 3 semanas con un tratamiento adecuado, la crisis se debe yugular. Pero sin tratamiento, el episodio maníaco puede durar, repito, entre 4 a 6 meses y un episodio depresivo entre 6 a 9 meses. 10% de los primeros episodios de depresión son trastornos bipolares de inicio, entonces. Hay que tener, como ya les dije, cuidado con eso, y que es lo que uno hace en la práctica. Bueno, empieza a averiguar bien, y tu familia, y tú no has tenido episodios así de mucha euforia. Llámame a tu esposa, llámame a tu hijo, llámame a tu hermana. Él no ha tenido en algún momento, pues el paciente a veces no se da cuenta, ¿no? Me sentió buenísimo, pero eso no es malo, eso no es patológico, pero si es un poco más allá, interrumpe tu actividad cotidiana, ojo, eso de repente sí pudiera ser como un cuadro de hipomanía o de manía. Yo creo que aquí el tiempo se nos ha ido como un poco más rápido. Bueno, porque esto está muy interesante. Espero que para ustedes también. 10 a 20% de los pacientes depresivos unipolares tienen hipomanías. 5% de los pacientes con trastorno depresivo recurrente con 3 o más episodios harán un cuadro maníaco. Y fíjense esto que es muy importante. 60% de los pacientes con trastorno bipolar tienen abuso de alcohol o sustancias. Entonces, repasando un poco el tema del episodio hipomaníaco, estado también persistente, elevado, expansivo, irritable, que dura por lo menos 4 días, se diferencia del estado de ánimo usual no depresivo. Síntomas iguales de episodio maníaco, pero no es lo suficientemente grave la hipomanía para provocar alteraciones marcadas en el funcionamiento social, ocupacional, etcétera, del individuo. Nunca hay rasgo psicótico en la hipomanía y digamos un cuadro mucho más, como digo, tolerable, que no necesita ningún tipo de hospitalización, sí tratamiento, y aquí quiero decir que a nivel de tratamiento farmacológico, los trastornos del humor se tratan fundamentalmente con reguladores del humor. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos farmacológicamente reguladores del humor? Bueno, que esto pasa muchas veces cuando uno lo indica y entonces llega el paciente y revisa el prospecto y dice, bueno, pero esto es un antiepiléptico, yo no soy epiléptico. ¿Qué pasó al doctor que me está mandando antiepiléptico? Los reguladores del humor son los antiepilépticos porque regulan la electrogénesis cerebral y eso tiene efectos sobre los estados afectivos. Entonces, fundamentalmente, tratamiento de elección farmacológico, reguladores del humor. Psicoeducación. Insistido mucho en el paciente bipolar de la psicoeducación y
Estoy pendiente del tiempo porque no quiero que esto se corte, faltan algunas cositas todavía por aquí. Psicoeducación y la parte de psicoterapia, como siempre lo decimos. 2 especificadores en el trastorno bipolar. Si está en el periodo periparto, en el periodo periparto, en el posparto, siempre es lo que se llama el maternity blues. El maternity blues es un estado de depresión, de tristeza, de flaqueo ahí emocional de la parturienta, que puede durar media hora, una tarde, un día, de repente sin ningún tipo de razón, la mamá con su bebé llora esa tarde que siente y ya. Pero puede también ser un disparador de un primer episodio depresivo o incluso maníaco. Entonces hay que ver si es un especificador si el trastorno bipolar fue en el periodo periparto. Y también hay lo que se llama la depresión o el trastorno bipolar estacional. Los episodios coinciden con una época específica del año, fundamentalmente invierno, la depresión, otoño, la manía, pero siempre como que son cíclicos y relacionados con las estaciones. En los países donde hay estaciones son como muy repetitivos, entonces se dice que hay un patrón estacional en el trastorno bipolar donde eso sucede. La ciclotimia, que me preguntaron por aquí, creo, bueno, aquí sucede que durante 2 años al menos se dan numerosos episodios con síntomas hipomaníacos o síntomas depresivos, pero sin criterio suficiente y de duración menor a 2 meses. Esa es la ciclotimia. Durante 2 años al menos se dan varios episodios con síntomas hipomaníacos sin llegar a los criterios completos o síntomas depresivos sin llegar a los criterios completos de depresión mayor, de duración menor a 2 meses. Estos síntomas de la ciclotimia sí causan malestar clínicamente significativo en las áreas de vida del individuo. Miren, quiero responder algunas preguntas, pero quiero también darles algo interesante. El paciente bipolar, un paciente muy sensible, es un paciente muy creativo y que si dirige esta situación de intensidad de las emociones hacia situaciones creativas, pues es muy importante. Hay grandes artistas y grandes hombres a través de la historia, y a Kishkal, como les dije, que era un filósofo de este trastorno, se ha dedicado a estudiar esto de una manera muy, muy importante, incluso a nivel de los presidentes de diferentes estados, de diferentes países, y tenemos grandes hombres que han sido conocidos como que padecen de trastorno bipolar y que de alguna manera han llevado su vida perfectamente normal. Una vez bien diagnosticado, una vez bien tratado. A mí me gusta mucho Robin Williams. Robin Williams tenía trastorno bipolar, lamentablemente creo que tenía alguna otra condición después de salud al final de su vida, se quitó la vida. Pero vean en las películas de él se ve muy claro sus ciclos. Hay una película que se llama Más allá de los sueños, que es una película absolutamente depresiva. Bueno, y La sociedad de los poetas muertos es una película absolutamente maníaca, pues. Entonces ahí se ve de alguna manera esos pintores. Se dice que Miguel Ángel, no tengo estudios científicos de esto, pero comentario. Edvard Munch, el del grito de Munch, Paul Gauguin, músicos, filósofos como Nietzsche, diría que Nietzsche era bipolar, Ernest Hemingway, escritores como Charles Dickens, Virginia Woolf también, Winston Churchill, que tenía el diagnóstico de bipolar, Marilyn Monroe, Amy Winehouse, que cantaba tan bello. Bueno, esos son del único. Van Gogh también, pero hay muchas especulaciones sobre la bipolaridad de Van Gogh. Pero bueno, para lo que quiero decirles que son estas personas muy sensibles y que si también dirigen esto hacia la parte creativa, pues hacen grandes aportes a la historia. Ahí, de todas maneras, fíjense, yo creo que después vamos a ver vamos a tener que hacer un live de esto para contestar más preguntas de estas 2 partes de los trastornos del afecto. Pero aquí dice una pregunta, además de, bueno, María Olga, gran amiga, dice, si la parte de depresión es completa y la otra no, puede ser una ciclotimia. Generalmente la ciclotimia los cuadros son subsindromáticos. Tiene la parte de depresión y la parte de hipomanía, pero son subsindromáticos siempre. ¿Se utiliza litio todavía? Sí. El regulador del humor
por excelencia es el carbonato de litio. Hay que saberlo usar, tiene sus ventajas y desventajas, tiene la gran ventaja de que se pueden hacer determinaciones en sangre y entonces uno dosifica por las dosificaciones en sangre, por las concentraciones en sangre la dosificación. Yo tengo muy buena experiencia con litio. Tiene sus cosas delicadas, hay que tener pendientes los riñones, la parte de tiroides, pero es regulador del humor por excelencia. Después tenemos la lamotrigina, el ácido valproico, que bueno, son, como dije, antiepilépticos, pero regulador del humor. Este trastorno hereditario, como todo en psiquiatría, tiene un componente hereditario, como les dije. Si nosotros tenemos un familiar con diagnóstico de trastorno bipolar y usted me viene a mí con una depresión, usted es bipolar tipo 4. Yo tengo que dar ojo visor por eso y yo no le pondría de entrada quizá antidepresivo. La discusión de si se deben usar antidepresivos o no el trastorno bipolar es histórica. Gaemi, Akiskat, grandes conferencias de eso, y la indicación es si se pueden usar los antidepresivos. Hay diferentes tipos de antidepresivos que pueden usarse por tiempo corto y con reguladores del humor. Ahí no hay peligro. Pero usar solo antidepresivos en un paciente bipolar en la fase depresiva es peligroso porque puede ciclar a manía. Yo estoy aquí pendiente de la hora, 7:50. Este trastorno hereditario, ya lo dijimos, cuánto dura cada estado, ya lo dijimos también. A nivel bioquímico, ¿cuál sería la causa del trastorno bipolar? Disregulación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, y hay otras explicaciones a nivel bioquímico bien estudiadas hoy día. Diferencia entre manía o depresión, ya lo dijimos, y personalidad borderline. No, la personalidad borderline es un trastorno de personalidad. Ya esto es un trastorno de la personalidad, no es tanto un trastorno del afecto. Puede diagnosticarse como comorbilidad también, diagnóstico bipolar y los trastornos de personalidad. Indudablemente no hay problema. Otra pregunta por aquí que puedo ver, si con litio puede estabilizarse por mucho tiempo, pero con los otros estabilizadores del humor también. El tratamiento farmacológico, el tratamiento psicoeducativo y el tratamiento psicoterapéutico. ¿Cuánto tiempo se puede tomar el antidepresivo? Mínimo 6 meses, promedio 1 año, máximo 2. Pero en el trastorno bipolar, cuando, como dije, se pueden usar con estabilizador del humor y cuando empiece ya el paciente a mejorar de la depresión, se debe retirar el antidepresivo y María Olga me dice que si lo sacan del live puede entrar de nuevo, pero a lo mejor los canso. O sea, les prometo, si quedan muchas preguntas, otro live solo para preguntas. Quitar el antidepresivo de una vez cuando empiezan a mejorar los síntomas de depresión y mantener el estabilizador. También se pueden usar antipsicóticos. Esto es una cosa importante saberlo. Pero el doctor me mandó un antipsicótico y yo no tengo esquizofrenia. Pero es que depende también de las dosis. Los antipsicóticos hoy en día tienen un amplio espectro y se pueden usar dosis pequeñas para sueño, por ejemplo, y se pueden usar también para trastorno bipolar sin necesidad que usted esté psicótico ni que tenga una esquizofrenia. Pero los antipsicóticos también, de alguna manera, están indicados en esto. Vamos a ver esto que más, porque se quitan los antidepresivos que se quitan los antidepresivos cuando se indican en la depresión de un paciente bipolar, porque si se dejan puede entonces ciclar a manía. Entonces el consenso es ese, se pueden usar, porque mucho tiempo se dijeron que no se podían usar, después se dijeron que se podían usar 2, bupropión y paroxetina, pero el consenso es, si la depresión es muy fuerte, usted usa su antidepresivo. Cuando el paciente empieza a mejorar de la depresión, le mantiene su estabilizador del humor y él debe salir realmente. ¿Por qué se quitan los antidepresivos? ¿Que hacen daño? ¿Qué daño hacen? No, de alguna manera, en el trastorno bipolar estamos hablando, deben quitarse por el peligro de ciclar a manía. En la depresión sola, bueno, una vez que realmente sale de la depresión, debe mantenerse en promedio 1 año, porque si no el porcentaje de recaída es muy alto, y bueno, hay algunas indicaciones de antidepresivo de por vida. Una depresión que comienza a los 65 años o más, después de 2 episodios depresivos debe mantenerse el antidepresivo de por vida. Eso no necesariamente pues hay que quitarlo. Okay, vamos a ver si de alguna manera alguna otra preguntita por aquí. Están preguntando un poco de los tipos. El tipo
5. El tipo 5 es depresión más historia familiar de bipolaridad. Hay una historia familiar de bipolaridad, pero el paciente que está consultando solo ha tenido depresión o viene por un episodio depresivo y de alguna manera tiene antecedentes familiares de bipolaridad. Entonces uno dice, bueno, esto es una persona con trastorno bipolar tipo 5. Preguntan de nuevo también, ¿se pueden usar siempre los antidepresivos en la depresión bipolar? Generalmente no, generalmente uno comienza con estabilizadores del humor y allí debe salir. Allí con estabilizadores del humor debe salir, pero usted puede, si la depresión es como muy fuerte, y eso ya ahí es el criterio clínico, la parte de la experiencia, las evidencias, el criterio clínico, entonces nos vamos a poner un antidepresivo de los que tienen menos posibilidad de ciclar para que ayudar a salir de la depresión y después lo quitamos y se queda con el estabilizador del humor. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a ir finalizando. Cuídense mucho. Distanciamiento físico, tapaboca, lavado de manos frecuente. Creo que es el saludo y la despedida de todas las personas ahorita. Gracias por acompañarme. Vamos a revisar bien si quedaron algunas preguntas aquí por fuera. Y bueno, hasta un nuevo encuentro de estos que me acompañen y podemos pues hacer uno de solo preguntas y respuestas, que me parece como interesante, pero lo que quería era recalcar repetidamente estos dos conceptos. A partir de hoy, nadie diga manía, que son manías ni maniáticos. A partir de hoy, manía, el estado de euforia exacerbado, demasiado, que interfiere en nuestras actividades laborales, sociales y familiares. Mucho gusto, cuídense mucho y que tengan feliz noche.